Abrimos la primera entrevista. La Organización de Jubilados y Pensionistas, ONAJPU, convoca a una marcha para este jueves con una serie de reclamos. Para conocerlos, recibimos a su presidenta, a Estela Ovelar. Bienvenida, Estela. ¿Qué tal? Muchas gracias, buenos días, muchas gracias. Bueno, nuevamente se van a movilizar, va a ser en la mañana y van a marchar desde la Plaza Fabini o del Entrevero hacia Presidencia. Exactamente, está prevista la marcha para el jueves próximo, jueves 10 de noviembre, hora 10, desde la Plaza del Entrevero hasta la Plaza Independencia, donde se armará un estrado, un pequeño estrado, y va a ser dirigir unas palabras a la concurrencia. Hay varias reivindicaciones sí. Y planteos dentro de esa marcha, el adelanto que se dio en el mes de julio del 3%, sí. Que se mantenga, era provisorio. ¿En qué situación están? Sí, una de las reivindicaciones, acá no podemos hablar de más importante porque importantes son todas, es que ese 3% que se dio como adelanto a partir de julio, que está previsto que se descuente a partir de después de diciembre, nosotros estamos reivindicando, solicitando que quede en el aumento que se otorga a enero del 2023. ¿Por qué esto? Porque nuestros jubilados y pensionistas venimos perdiendo calidad de vida, venimos perdiendo posibilidad de compra, ¿verdad? Ya que los aumentos otorgados en el año 2021-2022 fueron por debajo del índice de precios al consumo. ¿Cuánto se calcula que han perdido justamente de poder adquisitivo las jubilaciones? Y nos vamos acercando a un 4%. Nos vamos acercando a un 4%. Quiere decir que de mantenerse este 3 como aumento, nos quedaría, ¿verdad?, todavía un poco de recuperación. Pero además, cuando se habla de la recuperación salarial para el 2025, los jubilados y pensionistas es demasiada espera 2025, ¿verdad? Claro. Ahora, dentro del directorio del BPS, con la representación que se tiene de los jubilados y pensionistas, ¿hay algún avance? ¿Hay algún planteo que se ha señalado? ¿Han tenido reuniones a otro nivel? Bueno, los planteos a nivel del directorio se hacen. Nosotros, a nivel de la ONAJPU, de la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas, estamos también yendo a conversar con diferentes legisladores, haciéndole estos planteos. El tema es que depende específicamente del Poder Ejecutivo, porque el Banco de Previsión Social ejecuta, pero lo que defina el Poder Ejecutivo. Recordemos que este 3% estaba para las jubilaciones mínimas. ¿De cuánto es y cuántas personas cobran ese? No, este 3% se dio para todos los jubilados y pensionistas. Lo que se había dado para las jubilaciones mínimas fue el año anterior, que eran 243 pesos, que fueron descontados después en diciembre, que se habían dado en julio, fueron descontados con el aumento de enero, y eso, en ese momento las pasividades, hubo un incremento del 6,16%, y a esas personas de las jubilaciones mínimas quedaron en un 4,14%. El tema es que las jubilaciones mínimas abarcan más de 140.000 personas que cobran 15.760 pesos. Entonces, es difícil, por lo general esos jubilados y pensionistas se ven en la necesidad de acudir a un préstamo, ¿verdad? Y eso después hace que en efectivo quede menos. La pandemia ha golpeado muchísimo a esta franja etaria, la soledad, las enfermedades, porque además de la importancia de esta recuperación que podría ser con este 3%, insisto, que quede como aumento a partir de enero, tenemos también el sistema de cuidados, ¿verdad?, que en estos momentos está bastante detenido en general a nivel país, porque nuestros adultos mayores necesitan ser cuidados. ¿Qué está pasando con el sistema de cuidados? ¿No se puede acceder? ¿No hay recursos? ¿No hay personal? ¿Qué es lo que pasa? Nosotros, el por qué no lo conocemos. Si bien hemos hecho una ronda de entrevistas y de propuestas, pero el por qué no lo conocemos. Pero lo que sí sabemos es que los mayores de 65 y 70 años necesitan ser cuidados. Y cuidado, yo no digo acá anteponer niños y viejos, ¿verdad? Porque había personal capacitado, los cuidadores fueron capacitados a nivel de INEFOP,
para cuidar según sea un adulto o un niño, y no es lo mismo cuidar un adulto con demencia que con fractura. ¿Tienen una idea de la cantidad de adultos mayores que están logrando acceder y cuántos accedían? ¿Hay un diferencial entre lo que pasaba antes y ahora? Nosotros lo acabamos de pedir eso justamente a nuestro representante del Banco de Previsión Social. Este dato específico lo tiene el Ministerio de Desarrollo, porque recuerden que entraba porque en un momento se había pedido, si no me equivoco, por parte del MIDES, hacer un impasse en el sistema de cuidados para reacondicionarlo de la mejor manera, ¿no? Sí, que comenzara a funcionar de la mejor manera posible. Para nosotros ese impasse ha sido muy lento porque no se ha retomado. Por eso se suspendieron algunos cuidadores, digamos. Sí, exactamente. O sea, hay personas que tenían cuidador que ahora no lo tienen, y no se ha repuesto el servicio. No se ha repuesto el servicio. Y personas que están inscriptas con necesidad de cuidador, no le ha sido adjudicado uno. Y esto es importante porque además de la necesidad que tenemos los adultos mayores o algún adulto mayor, ¿verdad?, de ser cuidado, genera un empleo. El asistente personal genera un empleo. Y a su vez, por lo general las que cuidamos somos las mujeres. Cuidamos a nuestros hijos, cuidamos a nuestros padres. Y también después se ve deteriorado ese cuidador o esa cuidadora. Concretamente ustedes reclaman que se vuelva a accionar el sistema de cuidados. El sistema de cuidados, igual para mayores de 70 años. O sea, nosotros no estamos marcando franjas. Nosotros lo que solicitamos es que se vuelva a tomar el sistema de cuidados, dada la necesidad que estamos viendo. Es más, las enfermedades mentales que van en aumento post-pandemia. Ahí está, Estela. En base a lo que pasa en las organizaciones, los casos que llegan, ¿cuál es la actualidad de los jubilados después de la pandemia? Esto que vos mencionabas, te lo pregunto más bien como caso a caso, ¿no? En organización a organización que llegan a UNASPU. Sí. Nosotros tenemos organizaciones a lo largo y ancho de todo el país. Estamos recorriendo las asociaciones, pero además tenemos, que es importante esto, los secretarios regionales, ¿verdad? Nosotros somos electos cada 2 años por Congreso y tenemos los secretarios regionales que también ellos traen desde su región las realidades de cada asociación. Tenemos asociaciones que se han visto que han tenido que cerrar sus puertas porque durante la pandemia no podían tener actividad y muchas se autoabastecen con el aporte mínimo que pueda hacer el socio. Pero lo que nos preocupa mucho es la soledad de nuestros adultos mayores, las enfermedades mentales, el miedo a salir, el pánico. ¿Quedó instalado eso? Quedó instalado eso. Pero además, frente al poder adquisitivo, como decíamos recién, aquellos hijos que de pronto tenían un trabajo precario o que no tenían trabajo, se vieron también perjudicados sus ingresos y volvieron al hogar de sus padres. Esto que implica muchas veces que el padre, o sea, los abuelos quedaron para cuidar solamente sus nietos, no pueden salir a hacer sus actividades porque las asociaciones de jubilados y pensionistas tienen eso, es donde la gente se nuclea, discute sus reivindicaciones, pero baila, pasea, disfruta, porque eso también es calidad de vida. Entonces, ha costado un poquito retomar esto, que la gente vuelva, ¿verdad? Está volviendo, pero ¿qué pasa con aquellos paseos también, entretenimientos que se realizaban en algún momento, organizados por BPS, se siguen manteniendo? Bueno, Turismo Social abrió sus puertas, ¿sí? A nivel de BPS, se está concurriendo, por ejemplo... Pienso también en un momento de extensión, justamente, ¿no? Exactamente. Tal vez del cuidado del día a día de esos nietos. Es calidad de vida, porque además, así como nuestros niños necesitan la guardería, nosotros necesitamos nuestros pares, conversar de cosas, reírnos, bailar, es necesario pasear también, ni que hablar. Raigón está abierto, que es el centro, digamos, que más concurre la gente, que es del Banco de Previsión Social, la colonia Raigón. Sí, Turismo Social se abrió. Bien, ¿qué pasa con las viviendas del BPS? ¿Con el acceso que se tenía, se sigue manteniendo? Esa es otra de las reivindicaciones de esta Marcha por la Vida. ¿Por qué también la denominación de Marcha por la Vida? Porque consideramos que todo esto que estamos reivindicando y más no son las únicas reivindicaciones, quizás tomamos las que más nos marcó el Congreso. En cuanto a soluciones habitacionales a viviendas, la semana pasada, el día viernes,
se entregaron 19 viviendas en la localidad de San José de Mayo, de las cuales leímos en la prensa que si bien fueron edificadas en 15 meses o culminadas en 15 meses, esas viviendas fueron licitadas en el 2016. Quiere decir que del plan quinquenal del Ministerio de Vivienda 2020-2024, de la propuesta de 607 viviendas para jubilados y pensionistas, todavía no están sobre la mesa. O sea, de esa propuesta, ninguna de las 600 prometidas ninguna. se concretó. Estas 19 últimas que se entregaron, como otras anteriores que incluso se entregaron aquí en Montevideo, pertenecen a licitaciones de periodos. ¿Qué está pasando en anteriores. ese sentido? Como tanto hemos hablado de ese posible adelanto, que se mantenga, la cuestión de los paseos, sistema de cuidados, ¿qué pasa con la vivienda? ¿Hay algún tipo de diálogo? Nosotros nos recibió la señora ministra hace unos cuantos meses y ella tenía como que estaban estudiando un poco el cambio en la construcción de viviendas. Había una propuesta de viviendas de madera y esto también es importante que lo traigamos sobre la mesa porque no podemos perder la calidad que se fue adquiriendo año a año en la construcción. Entienden que se la pierde calidad con de la madera. vivienda es la misma, ¿no? Y nos gustaría sentarnos a conversar con los especialistas porque hay que ver qué madera, de qué forma y dónde. Porque no toda la madera puede ser edificada en las mismas zonas, nos han dicho los especialistas. ¿Por qué se llegó a esa buena tipología de vivienda para nosotros? Porque estaba instalada del 2009, lo que nosotros, por decreto, ¿verdad?, del 2009, la comisión consultiva. La integraba dos personas del Ministerio de Vivienda, 2 del BPS y 2, como dice el decreto, de la organización más representativa, que sigue siendo la UNASPU. Y ahí se discutía la calidad de la vivienda, los lugares, se dejó de construir cerca de los cementerios, como ustedes sabrán que se construía antes, y se estudió mucho la tipología, qué era mejor en calidad para nuestros jubilados y pensionistas. Hoy, lamentablemente, esa comisión dejó de funcionar. ¿Y por qué insistimos que la UNASPU debería de estar? Hace 30 años que estamos trabajando, ¿verdad?, que está instalada, que se fundó la UNASPU. O sea, mantenemos estatutariamente secretarías y comisiones que las integran representantes de diferentes asociaciones de todo el país discutiendo estas cosas. Hay jubilados técnicos y no técnicos también. Entonces, por eso insistimos. ¿La lista de espera es muy larga? Nos están hablando aproximadamente de 6.500 personas. ¿Qué cuánto tiempo esperan? Cuando se hace un llamado a licitación y después se construye, aproximadamente son 4 años. Queremos decir que si se llama ahora a licitación, por más que pongan, se acelere la construcción, dudamos que dé para este periodo. O sea que entiendo por lo que señala Estela que en este periodo de gobierno no se entregarían viviendas de este periodo. Lo que vamos hasta el día de hoy no se entregarían viviendas. Estela, no quiero dejar de hablar de la reforma de la seguridad social. Mañana la UNASPU va a ir a comisión en el Parlamento, a la comisión esta que se ha generado para trabajar el tema. ¿Qué visión tienen del proyecto que se está manejando? La semana próxima. La semana que viene. La semana que viene vamos a ir. Nosotros, la Organización Nacional, si bien entendemos que es necesaria una reforma de la seguridad social, porque cambian los modos de trabajo, cambia, digamos, la ciudadanía, las costumbres, la extensión en edades de vida, pero para nosotros no es una reforma de seguridad social esto. Ha sido solo una reforma de jubilaciones y pensiones. Justamente en el proyecto de reforma no se habla del sistema de cuidados. La seguridad social es más, mucho más que jubilaciones y pensiones. Es desde antes de nacer hasta después que dejamos de existir sobre la faz de esta tierra. Entonces, y se tomó más que nada, nosotros tuvimos un delegado que iba a la comisión de expertos, el economista Gabriel Regalado, pero se tomó que no hubo un diálogo, hubo información, no un diálogo de seguridad social. No se escucharon los planteos. No se escucharon los planteos. Jubilados. Nosotros insistimos en un diálogo con todos los actores,
con los actores políticos, con los actores sociales. Recordemos que la Organización Nacional no es un partido político. Nosotros, dentro de los estatutos, no manejamos ni política, ni religión, ni filosofía. Es más, en la directiva habemos de todos los sectores, porque la defensa de los jubilados no tiene partido político. Pero en la comisión de expertos, además, en cuanto a este proyecto de reforma, nos preocupa mucho, el tema cómo queda el Banco de Previsión Social. Porque si se forma, como está previsto en la ley, esa agencia de contralor va a tener más potestades que el Banco de Previsión Social. Entonces, estas cosas nos preocupan, porque además va a estar integrada por 3 personas nombradas por el Poder Ejecutivo. ¿Por qué tendría más peso? Porque le da la potestad incluso de definir, sin necesidad de reforma de ley, el aumento de la edad para jubilarse. Le da la potestad hasta de sancionar u observar un director del Banco de Previsión Social. No soy constitucionalista, pero quisiera ver si esto no se da de frente con la Constitución, porque la conformación del Banco de Previsión Social y sus potestades es constitucional. ¿Qué pasa con la Operación Milagro? Bueno, en cuanto a la Operación Milagro... Que es la operación de cataratas gratuitas. La operación de cataratas, las pesquisas oftalmológicas se hicieron a lo largo y ancho del país a través de las asociaciones de jubilados y pensionistas. Obviamente estuvo detenido cuando la pandemia. Cuando se retomó, insistimos para que se volvieran a realizar en las asociaciones de jubilados y pensionistas, y ahí lo que pudimos fue aquellas personas que tenían cobertura mutual, ¿verdad? Los que eran de ACE no podían ser pesquisados en las asociaciones. Es importante lo que tú preguntas porque si bien se retomó más lento en las asociaciones, no por las asociaciones, sino por directivas de ACE. O sea, venían con menos frecuencia los especialistas, por ejemplo. Claro, o sea, eso se coordina, entonces había menos coordinación para que fuera. Pero, por ejemplo, en ONASPU hubo el sábado pasado, mismo en el local de Mario Casinoni, y hubo una cantidad de pesquisados de 111 y captados para ser intervenidos unos 97, 98. Quiere decir que estamos hablando casi de un 100%. Pasó lo mismo en Canelones, ¿verdad? Que de 50 personas, 30 fueron captados. ¿Qué queremos decir con esto? Que es necesario que este programa siga, que es necesario que nuestros personas, jubilados y pensionistas de menos recursos tengan derecho a ver. Por eso insistimos. ¿Por qué insistimos en las asociaciones? Porque es el ámbito, es el lugar donde también nuestros jubilados van más cómodos. Las asociaciones los reciben, atienden los médicos que van. El otro día fueron a una localidad y era de ACE y tuvo que cerrar ese local y los médicos quedaron con sus artefactos, con su indumentaria, esperando en una parada de ómnibus. Entonces, por eso, por todas esas cosas, insistimos, es imprescindible, ¿verdad? ¿Hay el lentecimiento de la operación? O sea, como ahora usted decía casi el 100% de los pesquisados, bueno, se encontró que necesitaban ser intervenidos. ¿Cómo está funcionando después? La operación tenemos, de acuerdo a lo que nosotros llega, que se están cumpliendo. Se están realizando las operaciones de catarata en el Hospital de Ojos. Eso es importante decir. Y algo importante que me queda para decirles también, que está dentro de nuestras reivindicaciones, es el cambio del monto no imponible del IAS. La ONASPU solicita que en lugar de ser aquellos que cobran 8 BPC, que son 41.360 pesos aproximadamente, se eleve a 10. Pase a 10. Que ronda en los 51.640 pesos del día de hoy. Al día de hoy. ¿Qué indica esto? Que aquellos que menos cobran no paguen o paguen menos. Entonces, si logramos el 3%, si se lograra la canasta de fin de año, que también está dentro de las reivindicaciones, y esto del IAS, más todas estas ¿Cuándo se quitó esa canasta de fin de año? El año pasado ya no estuvo, no recuerdo si en el 2020 estuvo. Claro, era un poco voluntarista, ¿no? Dependía del año, del gobierno, si la daban o no. Claro, porque eso, digamos, no es ley, está sujeto al Poder Ejecutivo
Así que algo que me quedó con respecto al proyecto de reforma. Insistimos, desde la UNASPU no estamos en contra de una reforma, pero no que se tome solo desde el punto de vista economicista. Acá importa la gente, la seguridad social es por y para la gente. Entonces, eso sí nos preocupa y nos ocupa. ¿La canasta ustedes quieren que se haga ley para que quede fija? ¿La canasta de fin de año? No sabemos si se puede hacer ley. Lo que queremos es que haya voluntad política de otorgar una canasta para los de menos recursos. ¿Han tenido un adelanto de qué va a pasar este año? No, ya estamos ahí, ¿no? Hoy justamente teníamos una entrevista con el señor ministro de Trabajo, pero bueno, la canceló para la semana próxima. He de destacar también que desde la UNASPU se ha pedido entrevista con el señor presidente de la República para hablar de estas cosas, ¿verdad? Y hasta hoy no hemos tenido respuesta. ¿Qué pasa con la Fiscalía y juzgados especializados en temas vinculados a los adultos mayores? Nosotros, bueno, eso está en la Convención de Derechos Humanos, ¿verdad?, de adultos mayores, y eso se hizo ley en nuestro país. Nosotros hoy desconocemos que eso se esté aplicando. La violencia, abuso y maltrato no es ajena a nuestros viejos, incluso los casos de violación. Estas cosas que tenemos que empezar a hablarnos, porque nos preocupa que las políticas públicas no estén, pero nos preocupa que esto esté, digamos, tan tapado, porque es difícil además que un adulto mayor, que un abuelo, que una abuela haga una denuncia sobre violencia, abuso y maltrato. Insistimos en que se tiene que crear una fiscalía específica, como así está la de la mujer. Bienvenido, por favor, bienvenido sea. Pero insistimos también que se cree. Tenemos previsto desde la Comisión de Derechos Humanos de la UNASPU un pedido de entrevista con el fiscal Gómez para insistir sobre este tema. También se viene trabajando. Una ley que no se ha cumplido. Una ley que no se ha cumplido. Bien. Muchas gracias, Estela. A ustedes, muy amables. Gracias. Cerramos por aquí entonces la entrevista con la presidenta de UNASPU en el marco de los reclamos que se van a presentar mañana en la marcha que está prevista entonces y desde la Plaza del Entrevero hasta la Torre Ejecutiva. Cerramos por aquí la charla, ya son las 9:15.